Muchas gracias, amigos del periódico El Dinero. Queremos sostener una conversación breve con nuestra colega y amiga Ingar de la Cruz. Muy buenas, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Feliz de estar compartiendo con ustedes acá. Bien. Si supiera, Ingar, que ahora en noviembre en Estados Unidos hay elecciones presidenciales y también para cargos federales, senadores y representantes. Tú sabes que hay una fecha, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha? El 3 de noviembre se van a celebrar estas elecciones. Exactamente. El martes 3, que es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Y las elecciones a cargos federales se celebran siempre en años pares. Son 435 escaños de la Cámara de Representantes. Eso se celebra cada 2 años. Ahí es la Cámara Baja, como le llamamos aquí. Sí. Y bueno, ahí ocurre, por ejemplo, en el caso de los senadores, si fallece un senador, el gobernador tiene la potestad de designar uno para que culmine el periodo, o también se puede, pues, convocar a elecciones. Así es. ¿Pero usted conoce la importancia que revisten estas elecciones? Bueno, tengo una idea, pero si tú quieres darnos luz a los que nos ven, sería interesante. Sí, las elecciones contribuyen a garantizar ese cambio de poder que debe de haber cada 4 años para poder facilitar los procesos democráticos. La Constitución de los Estados Unidos confiere poderes al gobierno nacional, que allá se le llama gobierno federal. Yo sé que ustedes lo han escuchado. Eso por el presidente. Así es. Y también pues reserva otros cargos para los gobiernos de los estados y así como también para el pueblo. En muchos casos los gobiernos nacionales formulan las normas relativas a educación y salud o también relativas a la seguridad nacional. ¿Y las relaciones exteriores también están a cargo del presidente, por ejemplo? ¿Es el jefe de relaciones exteriores también, en el caso de Estados Unidos? Sí. Así es. Y yo te voy a decir ahora, por ejemplo, ¿quién vota en Estados Unidos? La historia es interesante porque, por ejemplo, cuando George Washington fue elegido presidente por primera vez en 1789, haciendo un paréntesis para decirles que la independencia de Estados Unidos fue en 1776. Pero en aquel entonces eran solo 13 colonias, las colonias del este, las que fundaron lo que hoy es Estados Unidos, que tiene 50 estados. Solo votaban los dueños de tierra, representaban cerca del 6%, y tenían derecho a votar aquellos que eran propietarios, que eran terratenientes. Imagínate, solo el 6% de los estadounidenses de aquel entonces tenían derecho a votar. Hoy día, por suerte, Estados Unidos garantiza que todo aquel que tiene 18 años y es ciudadano puede ejercer el derecho a voto. Hoy votan también las mujeres, que eso es otro avance importante de la Constitución en Estados Unidos. ¿Y quiénes pueden presentarse a una elección, a un cargo político? ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, la Constitución de los Estados Unidos estipula los requisitos para presentarse a una elección para un cargo federal. Para ser presidente, por ejemplo, es necesario ser ciudadano estadounidense de nacimiento y tener la edad mínima de 35 años. Y también haber vivido en Estados Unidos al menos unos 14 años para poder aspirar a este cargo. O sea, si eres ciudadano, tú tienes que haber vivido 14 años consecutivos previo a tu presentación como candidato. Así es. Eso también va para el vicepresidente, supongo que es un cargo con las mismas características del presidente. Supongo. Totalmente, tienen los mismos cargos, tienen los mismos requisitos, tanto vicepresidente como presidente para la elección de los Estados Unidos. Los candidatos a la Cámara de Representantes tienen que tener por lo menos 25 años, ya aquí se permite una edad más joven. Esos son los para legisladores. Poder aspirar. Sí, lo que nosotros llamaríamos los diputados. Ah, perfecto. En el caso de los candidatos al Senado, estos deben de tener por lo menos 30 años, haber sido ciudadanos estadounidenses desde hace 9 años y ser residentes legales del estado que pretenden representar. Bien, interesante. ¿Cuántas veces tú crees que puede ser presidente un ciudadano de Estados Unidos? Tengo entendido que puede ser por dos periodos. Ah, pero hay una situación
Eso se da, en principio no estaba en la ley, ya sí está en la Constitución. Pero George Washington decidió no presentarse por un tercer periodo y se entendió que con 2 estaba pues suficiente. Pero sucede que en 1940, en medio de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt, ese señor se postuló a la presidencia y ganó por tercera vez. De hecho, murió en la presidencia 4ª. Así fue que pasó. Pero después hubo una enmienda a la Constitución y ya se estableció, como debe ser, el que no puede presentarse por más de 2 veces un presidente de Estados Unidos. Y recordamos la anécdota de Barack Obama. Salió joven, con mucha popularidad, pero él tenía que respetar la Constitución de Estados Unidos. Donald Trump tiene derecho a presentarse, por eso es candidato hoy día de los republicanos y compite con Joe Biden. Que en el caso de que vuelva a ser reelegido ya no podrá aspirar por otro periodo. Algo que quizás puede ser interesante para las personas que nos ven desde el dinero, como nosotros somos un país que tiene múltiples partidos, quizás a veces nos encontremos curioso el por qué en Estados Unidos solamente hay 2 partidos políticos. Un país tan grande. Sí, un país que tiene 330 millones de personas. Así es. Sí. Bueno, los autores de la Constitución de Estados Unidos no previeron la existencia de partidos políticos en sus inicios. Recordemos que la independencia fue en 1776 y hubo un cambio de constitución cuando Estados Unidos se formó a nivel ya federal y dejó aparte lo que es Estado confederado. Sin embargo, conforme se fueron ampliando estas normas y el derecho de votación también se expandió desde los límites del país hasta el oeste, surgieron entonces los partidos políticos y ya para la década de 1830 aproximadamente se habían consolidado 2 partidos, el demócrata y su rival llamado Whig, que ahora se ha convertido en el Partido Republicano. Es interesante tema, interesante dato. O sea que es a mediados del siglo XIX cuando comienza a consolidarse el sistema de partidos en Estados Unidos. Así es. Ya con raras excepciones, pues los miembros de 2 partidos principales pueden controlar la presidencia, el Congreso, las gobernaciones y las legislaturas estatales, porque desde 1852 todos los presidentes han sido o republicanos o demócratas. O sea, un independiente nunca ha sido presidente. No ha tenido esa oportunidad. Bueno, mira, hay una situación con la forma en cómo se elige el presidente de Estados Unidos, que no siempre aquel que obtiene el voto popular, la mayoría, gana la presidencia. Así es. Es interesante ese tema. Hay personas que inclusive cuestionan eso, pero hay razones para eso. Tiene que ver con el tamaño de los estados, la participación de los estados para que no haya discriminación en algunos casos, porque hay estados que son grandes, California, Texas, Nueva York, Ohio, Florida, son estados que tienen mucha gente. Bueno, pues no siempre, de hecho ha habido 4 elecciones presidenciales en las que el ganador no recibió la mayoría de votos. Por ejemplo, el primero fue John Quincy Adams durante las elecciones de 1824, y el caso más reciente ocurrió con George Bush y Al Gore. Esa la recuerdo yo porque estaba vivo. Pero la respuesta a esto está en el sistema de colegio electoral. Los autores de la Constitución procuraron crear un sistema equilibrado, que equilibrara los intereses de los 13 estados. Recordemos que fueron 13 estados que fundaron la Gran Unión. Los votantes elegían los miembros de la Cámara de Representantes, pero los legisladores estatales, también elegidos por el pueblo, elegían a los senadores de Estados Unidos y los estados enviaban delegados. Esos delegados eran los encargados o representantes en los colegios electorales para elegir al presidente de la República. O sea que el voto directo del ciudadano no es el que elige, sino unos delegados que son electos por los votantes de cada demarcación. Y que se divide por la cantidad de votantes, justamente. Así es, justamente, así es.
Dada esta razón y a propósito de lo que usted menciona, podríamos preguntarnos del por qué todavía los estadounidenses conservan este sistema. Y es que realmente es algo ya que está contemplado en la Constitución y que hasta el momento, como es una tradición, se hace muy difícil cambiarlo. Pero existen también otros motivos para poder conservar los colegios electorales. Y es que a muchos estadounidenses les agrada este sistema porque los obliga a hacer extensas campañas, incluso en los estados que son más pequeños, en los que, de darse las circunstancias, sus residentes no tendrían la oportunidad de conocer de cerca a sus candidatos. O sea, que obliga al candidato presidencial, bueno, y a los vicepresidentes también, a ir a cualquier pueblo, por más pequeño que sea. Para poder captar esos votantes y que también tengan la posibilidad de poder conocer a quiénes, por quiénes van a dar ese voto. Bueno, son 270 votos mínimo que necesita para ser elegido presidente. 270 votos de los representantes. De los representantes, esa gran masa poblacional que viene detrás. Es interesante el sistema de elecciones de Estados Unidos y por supuesto nosotros en el periódico El Dinero invitamos a los ciudadanos de Estados Unidos a votar, que es importante para seguir fortaleciendo el sistema democrático de esa gran nación del norte. Y sabemos que aquí en República Dominicana y donde quiera que nos ven, hay ciudadanos de Estados Unidos. Así es. Bueno, hasta hace cerca de 3 o 4 días, cerca de 70 millones de estadounidenses habían ejercido el voto adelantado, que eso es una opción que existe en Estados Unidos. Ya me imagino aquí en este país, República Dominicana, sí tenemos la posibilidad de hacerlo. Así que hay que agradecer la oportunidad de conversar contigo y de hablar de este tema tan interesante que son las elecciones de Estados Unidos. Agradezco estar en este espacio con usted y con todos nuestros amigos del dinero y los invitamos pues a permanecer en contacto siempre con todos los contenidos que nosotros tenemos en materia de economía y finanzas personales. Muchas gracias, suerte.